Y ya estamos de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el cientista político de la Universidad Diego Portales, magíster en Historia Americana de la misma universidad, investigador del Centro de Estudio Horizontal, Alfonso España. Estimado Alfonso, mucho gusto, muy bienvenido. Muchas gracias además por darte el tiempo de venir hasta acá. No, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Bienvenido, Alfonso. Oye, recomendémosle a nuestros auditores. Esta mañana en la primera edición de Radio Análisis estuvo Carolina Toá, fue entrevistada acá. Bueno, la pueden ver, por supuesto, en Volver a Escuchar de la página web de la radio y, por supuesto, va a estar en el diario electrónico en cualquier momento. A ver, ¿cómo viste el foro ayer? ¿Lo viste? Sí, lo vi. El foro de los candidatos a la primaria el próximo domingo ya. ¿Tú notaste algún cambio respecto al tono que había habido antes? Sí, me pareció que Carolina Toá está adoptando una estrategia más confrontacional con Janet Jara, destacando las virtudes que ella tiene en comparación, no con la candidata particularmente, sino con el Partido Comunista. Y también, por supuesto, recalcando que su proyecto país de algún modo sería más viable, más realista que el que plantea la candidata del Partido Comunista. Sí, tú lo viste así, más. Y los otros dos no te... Pobre, están como ya descartados. Pero hubo un giro, o sea, los dardos de Carolina Toá habían ido hacia el Frente Amplio y ahora se reenfocaron hacia Jara, en la medida en que en realidad su rival es Jara, que ya la alcanzó y la pasó en las últimas encuestas de antes de la veda, porque la de anoche de CADEM no se puede revelar. Sí, no se puede revelar, pero todos la han visto y una ley que le da muerte al final. No. La de CADEM, no cambia mucho nada. Una ley sí, pero cambia un poquito. Cambia el orden en que estábamos acostumbrados a que fueran. Ya no es Toá Jara, Jara Toá, Toá Jara, Jara Toá. Sería ahora, sí. Según esta última encuesta. Claro, que la anterior era igual, la que fue pública. Sí. O sea, Jara ya había ganado y Caballo pillado y ganado a Toá. Lo que plantea un problema para el sector, porque si gana Janet Jara las elecciones primarias del domingo, muchos han dicho, bueno, eso hace completamente inviable pasar a segunda vuelta, porque en la primera vuelta la polarización sería enorme, incluso podría surgir otro candidato del mundo del centro tiradito para la izquierda que no esté obligado a respetar las primarias, algún independiente, qué sé yo. Lo que podía haber sido Rego, pero ya no, ya. Nunca falta. Yo la verdad dudo mucho de ese escenario. Creo que si es que Janet Jara efectivamente gana esta primaria, ella podría pasar a segunda vuelta sin problema. Pensemos en Gabriel Boric, que logró pasar a segunda vuelta a pesar de que, bueno, había ganado una primaria ya con Jadwe, con 1 millón de votos. Recordemos que en esa primaria votaron 1,7 millones de personas. Exactamente, que es como la cifra que se espera ahora como la que legitimaría completamente la opción, ¿no? Claro. Y por lo tanto yo veo muy difícil que aparezca un candidato que no esté legitimado, digamos, por este proceso y que intente arrebatarle el puesto a Janet Jara en caso de que gane la primaria, lo cual lo veo muy probable. ¿Y tú crees que, porque en caso de que gane una candidata comunista, el problema no es Janet Jara, es la afiliación política de Janet Jara, porque ella ha probado ser una muy buena candidata desde el punto de vista de la cercanía con la gente, ¿no? Es como la más simpática del grupo, claro. La más empática, lo que no necesariamente la hace mejor o peor, digamos, desde el punto de vista de la gobernabilidad. Pero claro, ella, dado el anticomunismo instalado en Chile y dada la campaña que ya conocemos de Chilezuela, que será Cubazuela, Chilezuela, en fin. Iranzuela. Y ese Iranzuela es es muy efectiva esa campaña, lo ha sido. Sí. Entonces, me llama la atención que tú creas que aún así ella, en caso de ganar Janet Jara, pueda pasar a segunda vuelta. Sí, lo que pasa es que me parece que el Partido Comunista, a pesar de que se encuentra dentro del gobierno, todavía representa una posición que uno podría decir anti-status quo o impugnadora o anti-establishment, a pesar de estar dentro del gobierno. Y por lo tanto, sus propuestas todavía caben dentro de esta nueva categoría de partidos políticos que están ganando en este momento, que son partidos impugnadores efectivamente,
Y aunque el Partido Comunista está dentro del gobierno, no está gobernando propiamente, sino que está gobernando el Frente Amplio, y los principales ministerios los tiene el Partido Socialista, el PPD, etc. O sea, la exconcertación. Entonces todavía tiene ese factor novedoso, y eso yo creo que le suma más que le resta. Además, Janet Jara, y esto no es por defender a Janet Jara ni nada, pero las 3 reformas que la ciudadanía más valora son la reforma del salario mínimo, las 40 horas y la reforma de pensiones. 3 reformas que están vinculadas al área laboral, que son como el principal legado de este gobierno, según una encuesta que vi de Cadem Deloitte, y que están asociadas al sector trabajo. Entonces, realmente Janet Jara sí tiene ese poder para poder alcanzar la segunda vuelta y está como bien encaminada. A pesar del anticomunismo, digo. Ahora, yo sí veo muy difícil que ella pueda efectivamente ganar una segunda vuelta, que eso ya es otro asunto. Pero no tanto por sus cualidades personales o por su ideología política, sino más bien porque estamos en un contexto que es más favorable a la derecha, un contexto donde un 80% de la población valora a Bukele, donde un 52% de la población dice que cree que un gobierno autoritario lucharía mejor contra la delincuencia que uno democrático. Entonces, en ese contexto, cualquier candidato de izquierda en verdad tendría pocas posibilidades de ganar una segunda vuelta, pero sí me parece que Jara podría pasar a esa segunda vuelta, pero no ganarla en definitiva. ¿Y cómo? Bueno, hay quienes sostienen que puede haber un cambio bien, si ganara Jara, se podría generar una suerte de fórmula política donde se le pidiera, incluso se habla de que fuera la democracia cristiana quien lo hiciera, para darle un tono de mayor amplitud a la cosa, que dejara su militancia y asumiera, como gesto simbólico, por cierto, la representatividad de todo el progresismo o de la no derecha, por decirlo de alguna manera, y que eso la pondría, si fuese Jara, en una carrera más sólida para enfrentar a un candidato como, ya vamos a hablar de eso, Kast, probablemente. Sí, no sé, creo que esa estrategia quizás podría ser importante, pero para cierto sector de la población muy reducido, pero para la gran parte de la ciudadanía, Janet Jara seguiría siendo del Partido Comunista. O sea, tiene una historia conocida. Como una columna que escribió Carlos Peña, que es visible a todos y no lo esconde. Y eso se valora también. O sea, hoy en día la ciudadanía está valorando candidatos de una línea, digamos, que no andan zigzagueando y que son honestos. Pero, Alfonso, ¿por qué crees tú que evidentemente si fuera candidata Janet Jara, ella es la candidata de una coalición amplia, no es el Partido Comunista en el poder? Entonces, ¿por qué esa lectura es tan profunda a tu juicio? Del peso que sea del Partido Comunista. Sí, claro, porque si fuera Vinter o fuera Toá, el Partido Comunista va a estar en el gobierno, es parte de la coalición y se entiende como una coalición. ¿Por qué cuando la candidata fuera Jara pierde el sentido de coalición y es como llega el comunismo al poder? Sí. Más que una cosa media anacrónica totalmente. Bueno, es por eso que decía Yanna, del anticomunismo, de ese miedo que existe efectivamente en sectores de la población. Ahora, yo no veo en mi vida cotidiana o en conversaciones con, no sé, muchas personas, que ese anticomunismo sea tan presente como a veces se cree que es. Pero dado que existe esta percepción, es como una profecía autocumplida, en donde todos dicen anticomunismo, y efectivamente se instala ese miedo y se torna real. Se torna real el techo de cristal, digamos, del partido. Claro, básicamente es el socialismo democrático, o sea, el PS y el PPD quienes se asustan con una candidatura, dicen no ser anticomunista, pero constatar que Chile es anticomunista y que las campañas de la derecha del terror son bastante efectivas y así lo han sido contra un partido comunista. Pero claro, la mitad del electorado no nacía no tiene idea qué era la Guerra Fría y por lo tanto probablemente tiene otra percepción del comunismo. Por lo demás, cuando gobernaron como Unidad Popular, el Partido Comunista era más moderado de los partidos de la izquierda.
Sin duda, el que estaba por el diálogo, el que estaba por la apertura, en fin, Claro, bueno. ahí los radicales eran el Partido Socialista. El Partido Socialista, el MIR desde fuera, la Claro. izquierda cristiana era muy radicalizada, una parte del MAPU, en fin. Pero claro, el eje más radical era el Partido Socialista, sin duda. Claro. Oye, ¿y cómo ves tú a Evelyn Matei? Ella volvió después de una semana, no de vacaciones, sino que estaba enferma y volvió con algunos ajustes, sacó a los voceros, que eran 11, y probablemente vaya a concentrar la vocería en menos personas, está por verse quiénes además. ¿Cómo ves tú esa situación de desplome además, o más bien de estancamiento frente al crecimiento de su rival en la que ellos llaman nueva derecha, que es ultraderecha en las definiciones de la academia, por lo menos? Claro. Yo lo veo bien cuesta arriba, sobre todo porque, digamos, estamos en un contexto internacional de auge del populismo y auge de esta nueva derecha, y también de crisis del liberalismo. Suponiendo que Chile Vamos representa más al sector liberal clásico, digamos, ya internacionalmente se encuentra en una crisis su propia ideología. Y tras los procesos constitucionales, Chile Vamos quedó también desgastado, bueno, quedó desgastado en el segundo gobierno de Piñera, con lo que fue el estallido social, que lo defendió Chile Vamos, digamos, esa administración, y actualmente la campaña de Evelyn Matei, digamos, se enfrenta a este nuevo fenómeno que ha sido muy exitoso internacionalmente, debido a que tiene, como decía anteriormente, este factor impugnador contra las élites, contra los partidos tradicionales, también con mensajes que son más efectivos comunicacionalmente, pero menos viables, menos sostenibles. Por dar un ejemplo, que es eliminar las contribuciones a la primera vivienda, que es como algo que se insiste harto. También, como decía, en el contexto de donde la ciudadanía está exigiendo más mano dura, donde un 80% aprueba a Bukele, claramente un partido con las características de republicano o de nacional libertario, que va a la baja también porque lo va absorbiendo el Partido Republicano, tiene mayores probabilidades. Y también que el equipo de Matei, me parece, es mucho más tecnócrata, en el sentido de que se preocupa más de la viabilidad de la propuesta, más que de su impacto comunicacional, para decirlo en términos muy simples. En cambio, en el equipo de Kast parece ser al revés. Importa más el impacto comunicacional y la viabilidad pasa a ser secundaria. Lo importante es primero ganar. Entonces, creo que es por eso que el equipo de Evelyn Matei no ha logrado, digamos, empujar esta carrera hacia arriba, como más asociado a problemas de contexto más que de los equipos de Chile Vamos propiamente. Aunque, si tuviese que hacer una crítica a Chile Vamos y a lo que ha sido la campaña, creo que no ha logrado articular un discurso político propio, diferenciador, claro, y se ha enfocado mucho más en lo que se le llama el cosismo, es decir, enfocar toda la campaña en lo que son propuestas, pero no un discurso político claro, articulador, como podría ser la democracia representativa, el Estado subsidiario, o el progreso, aunque dentro del lema está el progreso, o el crecimiento económico y el libre mercado. Como que no se ve una ideología muy clara. Creo que parte de Chile Vamos se ha comprado esta idea de que las ideologías ya no importan, que más o menos Estado da lo mismo, la gente quiere que le solucionen los problemas. Pero si vemos bien, José Antonio Kast y Kaiser tienen un discurso político muy claro, se diferencian contra el Chile Vamos de forma muy política, y es eso lo que los ha empujado hacia adelante, más allá de sus propuestas, más allá del impacto mediático que tienen las propuestas, como decía. Entonces, creo que ahí hay un déficit de Chile Vamos que no ha logrado remediar y que ojalá antes de que sea la primera vuelta logre remediar. Estamos hablando con Alfonso España de Corporación o Fundación Horizontal. Corporación vinculada al partido Evópoli. A ver, en el caso de Kast, el punto es que él tiene un techo que ya además experimentó no solo en la elección presidencial anterior, que pasó a la segunda vuelta, sino que también en el proceso constituyente, segunda etapa, porque no logró sacar adelante su proyecto. Se llevaron la pelota para la casa a pesar de haber tenido el dominio completo del Consejo Constituyente. Y sus temas con el género de la mujer, con el género y con la mujer, quiero decir,
le ponen una limitación fuerte. Imagínate ahora el CERVEL, es muy simbólico esto, que le haya objetado el gasto obligado en temas de género porque hizo cualquier cosa menos género. Claro. Sí, eso es un punto débil que tiene y que le costó, o uno podría suponer que le costó la elección anterior, aunque la elección anterior tenía mucho en contra. O sea, en primer lugar era la elección en la cual se había aprobado un proceso constituyente con un 80% a favor, pero ahora el eje se movió, principalmente porque ya fue el proceso constitucional. Está la percepción de estancamiento, aunque Chile está creciendo a un 2% aproximadamente, y también la percepción o el miedo a ser víctima de un delito, o la crisis de inseguridad, como se le llama. Entonces, en ese contexto, aunque tenga ese punto en contra, digamos, todavía tiene probabilidad de ganar, debido a que es como, no sé, y esto no es por defender a la campaña de José Antonio Kast, pero por ejemplo en Argentina se decía lo mismo de Milei, que era antimujer porque hablaba de eliminar el Ministerio de la Mujer, etc. Pero él ahora dice, hemos bajado los femicidios porque hemos mejorado la seguridad y por lo tanto nuestro gobierno, a pesar de no tener políticas focalizadas en las mujeres, ha logrado beneficiarlas de algún modo. Entonces yo creo que él podría quizás superar esa limitante a través de un discurso parecido enfocado en la seguridad, señalando que con sus políticas las mujeres van a poder caminar tranquilas por la calle, etcétera. Ahora, cuando uno mira las encuestas de ahora y todo lo demás, no puede dejar de recordar que en el proceso anterior, en las elecciones presidenciales anteriores, Boric no estaba, un mes y medio antes de las elecciones, Boric no figuraba en las encuestas prácticamente. Me refiero a la primaria. Se logró inscribir para esa primaria a última hora. Todos los números daban como ganador a Jadwe. Todos los números daban como ganador de la primaria de la derecha a Lavín. Todos daban que ese era el cuadro definitivo. Nada de lo que las encuestas propusieron se cumplió, pero nada. Y de una manera bastante dramática. Entonces, hoy día tenemos elección de nuevo con voto obligatorio, con un bolsón de 3 millones y tantos de votantes que no sabemos cómo van a votar, que han votado de manera muy, no sé si errática la palabra, pero muy zigzagueante, por decirlo de alguna manera, en las últimas elecciones. Entonces, da la sensación de que a lo mejor nos podemos sorprender bastante con los resultados, a lo mejor de la primaria, y por qué no de la primera y tal vez de la segunda vuelta. Sí, nos podemos sorprender. O sea, puede haber algo que no estemos viendo y que ocurra definitivamente, porque como tú señalas, las encuestas no han sido efectivas en achuntarle al resultado, para decirlo de esa forma. Claro, porque el republicano saca la votación que saca y después y uno dice, ya, la tienen. Pero después le dicen que no. O sea, no hay. Y en las elecciones de gobernadores, que daba la impresión de que arrasaba de nuevo el mundo de derecha, no ocurre así tampoco. Y es muy equilibrado la elección. Santiago termina ganando el Orrego, más allá de los problemas que está viviendo hoy día Orrego, etcétera. Orrego Claudio, me refiero, que eran dos Orrego. Entonces, como que al final le adjudicamos al electorado un cierto comportamiento que nos ha ido desmintiendo permanentemente respecto de los análisis que se hacen. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho es un problema para nuestra democracia lo que algunos politólogos le llaman la sondemocracia, que es una democracia que está subyugada un poco a las encuestas y quién hace la pregunta, porque eso también determina la agenda y cómo la hace, etcétera. Pero sin embargo, son los datos que tenemos disponibles y es la herramienta desde la cual podemos basarnos. Sí, claro. Lamentablemente. Oye, y como para ir terminando, el tiempo se nos va, pero desde una perspectiva más política, si se diera lo que da la impresión, según la encuesta, es la herramienta que tenemos, que en la derecha termina ganando la ultraderecha, ¿cómo ves el futuro de Chile Vamos y de sus partidos, digamos? ¿Qué pueden hacer? ¿Integrarse a un gobierno de Kast? ¿Reformularse? ¿Se sostendrá Chile Vamos como una alianza si no ganan en la primera vuelta? Yo creo que, mi diagnóstico es que de hecho sería mucho más difícil gobernar.
y esto quizás ya no importa, que sería mucho más difícil gobernar desde Chile Vamos, dado que está a la centro derecha, y al estar en la centro derecha probablemente tenga una oposición bilateral que se le llama, o sea, una oposición por la derecha y por la izquierda. De ganar la ultraderecha, Chile Vamos necesariamente se tendría que plegar a esta ultraderecha. Y eso le permitiría, digamos, gobernar desde la derecha hacia el centro, porque Chile Vamos difícilmente se opondría se opondría a ciertas cosas de esta nueva derecha, pero no a todo, tal como ha hecho con este gobierno, que también ha colaborado con este gobierno. Pero desde una posición bastante dura. Desde una posición, sí. Ahora, yo creo que Chile Vamos sí o sí tiene que reformularse, o al menos volver a lo que son, por qué son una coalición, cuáles son sus principios, y formular un proyecto político, digamos, que se distinga de republicano, de lo nacional libertario, o incluso de la centroizquierda, porque desde mi punto de vista estaba naufragando, buscando una identidad como si se le hubiese olvidado toda su historia. Entonces creo que esa crisis de identidad se percibe y la hace carente de proyecto político, y eso la hace una coalición débil. Y también se tiene que hacer cargo de el escenario internacional en el que nos encontramos, de crisis del liberalismo y de crisis de los centros y de la fragmentación, y necesariamente tiene que hacerse cargo de todos esos problemas, ya que de lo contrario nos tendríamos que ir olvidando de Chile Vamos. Alfonso España, te queremos agradecer, investigador del Centro de Estudio Horizontal. Te queremos agradecer la gentileza de darte el tiempo de venir hasta acá a conversar con nuestros auditores. Muchas gracias. Por la invitación. Gracias, Alfonso. Ya pues, nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Alexis Gaete en la puesta al aire. Viene ya Paula Ruiz con sus voces. Los dejamos con ella.